Hola a todos. Vamos a ver ahora el sistema respiratorio, en concreto el sistema respiratorio de mamíferos, es decir, el pulmón de mamíferos. La idea del pulmón de vertebrados es sencilla, es un gran saco con paredes muy finas donde se realiza el intercambio gaseoso, de manera que la sangre y el aire equilibran su contenido en oxígeno. Como en animales grandes este saco tendría que hacerse muy grande, la manera es plegarlo y para llegar hasta él pues hay un sistema de conducción que se ramifica hasta llegar al final a los sacos pequeños. El pulmón de aves es ligeramente distinto, aunque evolutivamente parte de la misma idea, pero nos vamos a centrar en el de mamíferos, que es lo que nos interesa para esta asignatura. Como veis en esta diapositiva, podemos hablar de una parte conductora y una parte respiratoria. La parte conductora se ramifica muchas veces y bueno, podríamos distinguir una parte superior que no vamos realmente a ver, que estaría constituida por las fosas nasales, la boca, la faringe, y luego las vías inferiores, que son las interesantes, empezarían en la laringe, que tampoco la vamos a ver, y luego ya llegamos a la tráquea, bronquios y bronquiolos, hasta llegar al final a los alveolos. Hay que decir que, aunque más o menos cada tipología está clara, el número de divisiones en el que aparece, estas divisiones son para humanos y realmente corresponde más para el calibre que tenga el vaso. Estos conductos respiratorios van cambiando poco a poco. Bueno, está claro dónde acaba la tráquea y dónde aparecen los bronquios en la primera división, pero lo que es estructuralmente va cambiando poco a poco. Al final tenemos la parte respiratoria, los alveolos, que es realmente donde ocurre el intercambio gaseoso y que, aunque constituye la mayor parte del pulmón, pues realmente son unos sacos muy pequeños, solo que hay gran cantidad de ellos. En total, en humanos, pues vienen a representar alguna superficie como de 100 metros cuadrados. El sistema que hace funcionar a los pulmones en realidad está movido por la presión negativa que ocurre gracias a la estructura rígida del tórax con las costillas y a un músculo que se encuentra por debajo de los pulmones, que es el diafragma. Esto puede o bien empujar el aire hacia afuera o bien irse hacia abajo, deprimir los pulmones, crear una presión negativa y debido a la presión del aire pues los pulmones se llenan. El detalle esto se refleja histológicamente en que los pulmones van a cambiar mucho de forma y que van a tener abundante tejido elástico que les permite adaptarse en estas funciones. Y también incidentalmente sabéis que en caso de un accidente, una perforación a través de las costillas que llega hasta el pulmón, aunque no dañe el pulmón se retrae porque se pierde esta caja donde se hace presión negativa y dejaría de funcionar a no ser que succionemos el aire a pesar de no tener ningún tipo de lesión, ya que los pulmones pues se encuentran, digamos, sueltos dentro de la caja torácica, no se encuentran agarrados a las costillas, están separados en una cavidad finísima que constituye la pleura revestida por un epitelio plano monoestratificado, bien lubricado, que les permite moverse. En realidad los pulmones se forman a partir del tubo digestivo, surgen como un surco en el endodermo, en posición ventral, es decir, en lo que luego se va a convertir en el esófago, es un lateral, quedarían hacia adelante en nuestro caso, y ese surco luego da dos ramas que al interaccionar con el mesénquima pues se va ramificando y acaba generando al final los alveolos. Si os fijáis en esta imagen, es el proceso embrionario donde se ven las dos ramas que dan lugar al bronquio principal, a un pulmón y a otro, y en este caso pues se han quitado mesénquima de la superficie y se puede ver cómo pues, el tubo no se ramifica y no se forma el pulmón, es decir, el pulmón se debe a la interacción entre el mesénquima y el endodermo y por lo tanto la parte epitelial va a ser endodérmica, mientras que los tejidos de alrededor pues van a ser de origen mesodérmico. El epitelio de las vías aéreas va cambiando poco a poco conforme los tubos se van volviendo más finos. Es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. En origen, las células más abundantes son las células ciliadas, principales.
Están revestidas totalmente de cilios que baten sincrónicamente el mucus hacia arriba de manera que las vías aéreas se mantienen limpias. Luego tenemos células caliciformes que secretan mucus. Hay que decir que están ayudadas por glándulas que suelen estar debajo, pero el propio epitelio ya tiene estas células. Y células basales que sirven para generar los otros tipos cuando sea necesario. En mucha menor cantidad en estos epitelios también aparecen células en cepillo de tipo 1 y de tipo 2 que parecen ser la forma madura e inmadura de un tipo de célula sensorial, células de Clar o de Clara, que son células que fabrican surfactante, se irán volviendo más abundantes conforme los tubos se vayan haciendo más pequeños. Esto hace que el agua forme láminas, es como un detergente. Impide que se formen gotas que pudieran obstruir las vías. Y finalmente, como en todos los epitelios de origen endodérmico, pueden aparecer dispersas dentro del epitelio, apoyadas en la lámina basal, células endocrinas que van a liberar sus gránulos hacia el sistema sanguíneo, hacia la lámina basal. Vamos a empezar a estudiar las vías aéreas por la tráquea. Luego iremos bajando a los elementos más finos y acabaremos finalmente estudiando los alveolos. La tráquea es un tubo con refuerzos de cartílago y alino, un número variable dependiendo de las personas y por supuesto de los animales, pongamos sobre unas 20, parecen anillos que se cierran pero realmente están abiertos, serían como U's muy cerradas, con los extremos unidos por músculo liso y filamentos elásticos, de manera que se puede cambiar la forma, se puede abrir y se puede cerrar la tráquea. Eso es importante porque en cierto modo comparte el espacio con el esófago. Como sabéis, cuando uno traga no respira y viceversa, o así debería ser, y para poderse adaptar a estos cambios de forma, pues tiene esta estructura. Histológicamente, como todo tubo hueco, se divide en unas túnicas que a su vez se dividen en láminas, o se pueden dividir en láminas. Desde el interior hacia el exterior tendríamos una túnica mucosa, que estaría constituida por el epitelio y el tejido conjuntivo propio de ese epitelio. Eso se llama la lámina epitelial, que es un epitelio pseudoestratificado, como acabo de comentar, y luego la lámina propia de la mucosa, que estaría formada por tejido conjuntivo con fibras elásticas, que se van volviendo más abundantes conforme los tubos se estrechan. Bajo ella viene otra nueva capa de tejido conjuntivo, lo cual es quizás difícil de entender, en el sentido de que todo parece una sola capa de tejido conjuntivo, pero realmente son de origen distinto. Si se puede ver, la separación no es tan densa y además se caracteriza porque tiene glándulas mixtas seromucosas que secretan su contenido al interior de la tráquea, obviamente. Bajo esta túnica submucosa viene la túnica fibrocartilaginosa, que es como se llama el cartílago y el pericondrio que poseen. Y finalmente, al final tenemos una túnica adventicia de tejido conjuntivo. Eso quiere decir que la tráquea no existe como un tubo exento, como un tubo que tú puedas separar, sino que se encuentra incluida dentro del tejido conjuntivo de la zona. Túnica adventicia, pues adventicia quiere decir y lo que viene por fuera, como si dijéramos, etcétera. En este caso se refiere a tejido conjuntivo. En esta preparación histológica de tráquea, con un corte semifino de una micra, podemos observar el epitelio y una capa relativamente gruesa, hasta por aquí, que sería la lámina propia. Luego por debajo viene más tejido conjuntivo con abundantes vasos sanguíneos y glándulas, sería la submucosa. Esto sería la túnica fibrocartilaginosa con el cartílago y el pericondrio, y esta sería la última capa. Esto es un detalle del epitelio. Podemos ver las células principales o ciliadas y podemos observar una célula caliciforme y numerosas células basales. Hay también linfocitos insertados, pero no se consideran parte del tejido epitelial. Los otros tipos celulares son raros.
Aquí por debajo podemos ver la lámina propia de la mucosa, tejido conjuntivo denso, fijaros en la orientación de las fibras, mientras que por debajo viene la submucosa, también es tejido conjuntivo denso, pero fijaros, las fibras son más gruesas, aunque se encuentran un poco más dispersas. Dentro pues hay vasos sanguíneos, vasos linfáticos, como este de aquí, fibras elásticas, como estas oscuras. La tráquea se divide en dos bronquios primarios, cada uno de los cuales genera un pulmón. Los pulmones se encuentran separados por el mediastino y rodeados por la pleura, como comentaba antes. A partir de ahora, todos los elementos de las vías aéreas, es decir, los bronquios y los bronquiolos, se van a encontrar dentro de lo que son los pulmones. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, porque tiene 2 bronquios secundarios, y luego, por su disposición en bronquios terciarios, pues tiene esta estructura 3 más 2 más 5. El izquierdo, en cambio, como veis, tiene una estructura diferente, solo 2 lóbulos. Como sabéis, el pulmón izquierdo es más pequeño porque tiene que acomodar el espacio que ocupa el corazón. Los segmentos, los lóbulos, se pueden distinguir dentro de los pulmones porque están separados por tabiques de tejido conectivo, pero hay que reconocer que son muy finos y son difíciles de distinguir. A partir de las últimas divisiones, que son denominadas los bronquiolos respiratorios, pues se generan una serie de bolsas formadas por sacos, que es la parte respiratoria, es el denominado acino pulmonar. Acino hace referencia a lo que es un grano de uva. En latín pues se refiere un poco a la estructura que habéis visto que posee un racimo de uva. El acino sería la unidad básica del pulmón, pero vamos, las distinciones entre unos y otros son bastante difíciles de distinguir. Esos sacos finales estarían formados por lo último de los conductos y los sacos alveolares. Pese a todo, aunque se hacen unas distinciones muy claras entre los que son bronquios primarios, secundarios, terciarios y todo ese tipo de cosas, tened en cuenta que los cambios son progresivos y dependen del calibre. El único cambio brusco al final es cuando se pasa de la porción conductora a la porción respiratoria. Eso no quiere decir que no haya grandes diferencias entre un bronquio primario y un bronquiolo respiratorio, no se parecen en nada, pero no hay ningún punto donde cambie la estructura de golpe. Para entender el aspecto que tiene un pulmón, hay que entender un poco que a la vez que entra el aire, también tiene que entrar la sangre. Esta sangre entra desde el lado desde el lado derecho del corazón, es decir, lo que es la circulación menor, y entra por una gran arteria, que es la arteria pulmonar. Tiene unas paredes relativamente finas para lo que es una arteria de este tamaño, pero es fácil de distinguir. Y además siempre se encuentra acoplada o siempre la vemos dividirse, al igual que lo hacen las vías respiratorias. Si solapáramos el sistema sanguíneo, lo que es la arteria pulmonar y lo que son las vías respiratorias, veríamos que son como dos árboles iguales superpuestos. Es decir, casi siempre vemos una fracción del tubo respiratorio y a su lado una rama de la arteria pulmonar de un calibre similar al de la vía respiratoria. La sangre que entra por esta arteria pulmonar es sangre venosa. En cambio, como las paredes de los bronquios pueden ser bastante gruesas, pues es necesario que entre sangre arterial del lado izquierdo del corazón que lleve oxígeno, a pesar de que es en el pulmón donde se oxigena. Esta sangre arterial entra por la arteria bronquial y es pequeña, se encuentra embebida dentro de lo que es la pared de las vías aéreas. Al final, esto se mantiene hasta que llegan a la porción respiratoria, donde ambas sangres se mezclan, la que viene por la arteria bronquial y por la arteria pulmonar, y discurren por los capilares juntas sobre la superficie de los alveolos, unas fracciones de segundo, donde se realiza el intercambio gaseoso, y esa sangre después se va recogiendo y sale por las venas pulmonares, que tienen una pared extremadamente fina. Estas venas pulmonares llevan sangre arterial, sangre oxigenada, y salen entre los tabiques del pulmón, es decir, no salen paralelo al árbol respiratorio. Hay que decir que
la cantidad de sangre que pasa por los pulmones por segundo es muy elevada y obviamente necesitan un drenaje linfático importante, y sobre todo en la zona de las superficies pleurales, la parte que da... Bueno, algunas partes son más abundantes que otras, pero podemos encontrar numerosos capilares linfáticos para drenar este exceso de líquido y devolverlo al sistema circulatorio. Aunque en los esquemas habéis visto que se pueden distinguir muchos tipos de bronquios, bronquiolos y demás, aquí lo vamos a hacer más simple. Vamos a hablar de dos tipos claramente identificables: los bronquios y los bronquiolos. ¿Qué criterio voy a utilizar para distinguir cuándo es un bronquio y cuándo es un bronquiolo? Pues esencialmente la presencia de cartílago y la presencia de glándulas. Voy a decir que es un bronquio cuando todavía hay glándulas y hay cartílago, como había en la tráquea. La disposición pues sería primero una túnica mucosa con la lámina epitelial, ya hemos hablado del epitelio, va cambiando, se va haciendo más bajo. Y luego tenemos una lámina propia de tejido conjuntivo, en este caso con mucha elastina. Después viene una túnica muscular de la mucosa, lo que se llama una muscularis mucosae. Estas son las fibras que veíamos en la tráquea por fuera del todo, pero en este caso se han ido cambiando poco a poco. Diréis, bueno, ¿cómo se puede cambiar poco a poco de estar fuera a estar dentro? Realmente el cartílago aquí pues es como una placa perforada y se van colando fibras poco a poco hasta que acaban todas estando en la túnica mucosa, que es su disposición habitual o común en la mayoría de los órganos que tienen forma de tubo. Al menos aquí hay una capa de músculo. Por debajo viene ahora la submucosa con las glándulas. En este caso sí que es fácil de distinguir, ya que están bien separadas, la lámina propia y la submucosa por el tejido muscular. La túnica fibrocartilaginosa, que aparece como islotes sueltos. Esto se debe no a que no sea continuo el cartílago, los anillos, sino que los anillos se van volviendo más irregulares y en el corte pues vemos como separaciones. Con el tiempo va desapareciendo tanto las glándulas como la túnica fibrocartilaginosa. Y finalmente una adventicia que comunicaría con el resto del tejido del pulmón. Como os comentaba, pues la arteria bronquial pues se encuentra inserta dentro de la pared de los bronquios. Este es un corte de parafina teñido con Van Gieson, donde podemos apreciar la estructura del pulmón. Dentro del parénquima pulmonar, formado por numerosos alveolos, podemos encontrar un bronquio y su correspondiente rama de la arteria pulmonar. Vemos a su vez que se está ramificando, aquí está saliendo un bronquio más pequeño y aquí se ve en la esquina el borde de la arteria pulmonar. Lo considero bronquio, ¿por qué? Porque todavía hay cartílago y todavía hay glándulas. Fijaros, el epitelio, la lámina propia, esta capa que veis aquí amarillenta es la muscularis mucosae, la capa muscular. Esta zona con las glándulas sería la submucosa, esto sería la túnica fibrocartilaginosa y esta capa rosa del exterior sería la adventicia. Fijaros en el gran calibre que tiene la arteria. La pared es comparativamente gruesa, pero comparado con las arterias de la circulación mayor, pues la verdad es que es fina. Hay que tener en cuenta que la sangre en los pulmones no lleva tanta presión como lleva en el resto del cuerpo. Este es un detalle de un corte semifino, donde podemos apreciar la parte de la túnica mucosa, donde vemos las células ciliadas. Parecen más escasas, pero si os fijáis hay gran cantidad de cilias por el exterior. Podemos observar también la presencia de células caliciformes. Al ser un epitelio más bajo de lo que era cuando lo hemos visto en la tráquea, pues no tiene una forma tan elegante que tenía, pero son el mismo tipo celular. La lámina propia, podemos observar tejido conjuntivo denso y esos puntitos oscuros que se han teñido por ahí, esto es un corte de una micra, son filamentos de elastina, hay gran cantidad de fibras elásticas. Y por debajo, como veis, viene una capa de células musculares lisas, que sería la muscularis mucosae. E incluso se puede apreciar la pared de la arteria bronquial inserta en el grosor de lo que es la pared del bronquio. Los bronquiolos los vamos a considerar cuando ya no tenemos ni glándulas
ni cartílago. Obviamente ya os he dicho que los tipos intermedios existen. La estructura se simplifica. Hay que decir que los libros suelen decir que la pared es más gruesa. Obviamente se refiere a en proporción a la luz, no en absoluto. En tamaño absoluto es más delgada que la de un bronquio. Tenemos una túnica mucosa con el epitelio que va cambiando, que se va volviendo más bajo. Llega al final a convertirse en cúbico. Cada vez hay menos células mucosas hasta que desaparecen. Cada vez hay células ciliadas, aunque se puede ver alguna. Empiezan a aparecer con más abundancia las células de clara, porque ahora los tubos ya son muy pequeños, fijaros, inferiores a 1 milímetro. Por lo tanto, podrían colapsar fácilmente si el agua formase gotas. Después viene la lámina propia, con muchas fibras elásticas. Y luego hablamos de una túnica muscular, músculo liso que lo rodea y que va a controlar la luz del vaso, y una adventicia, tejido conjuntivo que lo conecta con el parénquima pulmonar. Esta es una imagen de un bronquiolo en un corte semifino. Bueno, en realidad ya está en el límite entre lo que pueda ser un bronquio y un bronquiolo, por lo que yo había utilizado, porque todavía queda algo de glándula, pero bueno, prácticamente nada. Si os fijáis, esto sería la pared, no es fácil de distinguir. Esto de aquí, hasta que se llega a la zona de los alveolos, siguen estando acompañadas por ramas de las arterias pulmonares, y si ampliamos podemos ver un detalle de la pared, donde vemos como el epitelio se ha ido volviendo más bajo. Aquí ya está acercándose a ser un epitelio cúbico. No hay células caliciformes. Apenas queda alguna célula ciliada. Podemos distinguir aquí estas. Se ven los cuerpos basales de los cilios. Y empiezan a ver estas células que están rellenas de unos granitos, que son células de clara. Por debajo podemos ver tejido conjuntivo de la lámina propia, con las líneas oscuras, que son fibras elásticas, y bueno, aquí podemos observar paquetes de células musculares lisas. Esto sería la adventicia, y aquí ya entraríamos en el tejido, en el parénquima pulmonar. Los bronquiolos se van haciendo más y más finos hasta que llegamos a una zona que se denominan bronquiolos respiratorios. La estructura es igual que la de los bronquiolos, los más finos, pero de cuando en cuando se abren agujeros en sus laterales donde aparecen ya algún alveolo, alguna parte donde ya ocurre el intercambio gaseoso. Al final se acaba convirtiendo muy rápidamente todo en una especie de tubo de sacos, que son los conductos alveolares, donde ya solo quedan unos pilares que constituirían la pared tipo bronquiolo, y finalmente pues llegamos a unos sacos formados por varios alveolos, que es donde realmente ocurre el intercambio gaseoso principalmente. Los alveolos en sí son bolsas muy pequeñitas, y el epitelio pasa radicalmente de ser cúbico a ser un epitelio muy plano, y entre sus paredes pasan muy numerosos capilares. Hasta el último momento llegan las ramas de la arteria, pero cuando lleguen aquí desaparecen. Esta imagen es de un corte semifino de pulmón, y podemos apreciar los sacos alveolares. Parece que estoy un poco como arrugado, porque el pulmón, cuando se extrae del animal, pues se contrae gracias a la gran cantidad de fibras elásticas que posee, pero podemos observar estos espacios grandes, serían la luz de los alveolos, donde estaría el aire, y vemos que la pared pues aparecen unos agujeros dentro, que serían los capilares. No se ven los glóbulos rojos porque está perfundido y la sangre ha desaparecido, y la pared, esos hilitos que veis ahí, estarían formados por las células de revestimiento, que son un epitelio muy plano. Hay células que no son planas, pueden ser células que fabrican surfactante para evitar que se formen gotas, ahora hablaremos de ellas, pero la inmensa mayoría, como esta de aquí, son células alveolares que son extremadamente planas. Un tabique de los que veis aquí finitos realmente corresponde a la célula alveolar, más la lámina propia de la célula endotelial, más la célula endotelial, es decir, en un tamaño pues 0,2 micras quizás van a separar lo que son los glóbulos rojos que contienen la hemoglobina del aire.
Si tenemos en cuenta la gran cantidad de superficie que hay, ya os decía, como unos 100 metros cuadrados, y que los capilares en los alveolos pues pueden llegar a sumar una longitud quizás de decenas de miles de kilómetros, a pesar de que la sangre se encuentra solo unas fracciones de segundo cerca del aire, el intercambio puede ser muy eficaz. Esa pared de los alveolos normalmente está compartida entre un alveolo a un lado y un alveolo al otro, que pueden estar conectados por poros, pero bueno, tenemos por un lado el epitelio que reviste el alveolo, que está formada por células alveolares, también denominadas alveolocitos o neumocitos, más su lámina basal. Sobre la superficie sueltos pueden aparecer macrófagos que se encargan de fagocitar bacterias o partículas de polvo que hayan sido ingeridas. En el interior de la pared tenemos los capilares alveolares, formados por células endoteliales que forman los capilares, y su lámina basal. Son capilares normales, de tipo continuo. Y entre las paredes puede aparecer una cantidad más o menos variable de tejido conjuntivo, tanto con fibras de colágeno como fibras elásticas, algún macrófago, alguna célula cebada, incluso alguna célula muscular lisa, sobre todo en las aberturas. Los neumocitos o células alveolares de tipo 1 son las que son muy aplanadas y tapizan la superficie permitiendo el intercambio gaseoso. Se encuentran unidas entre ellas por uniones de oclusión y como veis la pared que forman separando los vasos sanguíneos es extremadamente delgada. Pero de cuando en cuando aparecen también formando parte del mismo epitelio unas células globosas, podríamos decir cúbicas, que se llaman alveolocitos, neumocitos o células alveolares de tipo 2. Estas tienen unos gránulos laminados donde se libera un detergente, surfactante, que lo que va a hacer es que el agua no pueda formar gotas. Serían un poco los equivalentes a las células de Clara que hemos visto antes. Todas estas estructuras forman la barrera alveolo-capilar, que puede tener un grosor inferior claramente a una micra, en algunos casos mucho más, de manera que el intercambio se realiza donde están los alveolocitos de tipo 1, los de tipo 2 forman el surfactante para evitar que esto colapse. Como veis es muy delgado, bueno, lo que os comentaba es muy eficaz porque la cantidad de capilares y la superficie total son muy grandes, aunque hay que decir que solo pueden extraer oxígeno hasta el equilibrio, parece lógico, pero las aves han solucionado el problema con su pulmón. Tienen un órgano denominado siringe donde son capaces de extraer incluso más oxígeno que eso por un sistema de contraflujo. Hay que reconocer que el pulmón de las aves en ese aspecto es superior sin duda al de los mamíferos o al del resto de vertebrados. Hay que decir que mucho oxígeno en la sangre para nosotros puede ser tan dañino como poco. Hay que regular la cantidad de oxígeno, por lo tanto podemos regularlo de varios modos. Uno es el ritmo respiratorio, obviamente cuando necesitamos más oxígeno respiramos más rápido. Otro es el ritmo cardíaco, cuanto más sangre pase más oxigenamos. Y finalmente hay también unas conexiones entre las arterias y las venas de los pulmones, lo que se llaman anastomosis arteriovenosas. Bueno, esto es una manera de mandar sangre al pulmón y no pasarlo por los capilares, es decir, coges la sangre no oxigenada y la devuelves directamente a donde tendría que ir la sangre oxigenada sin pasar por las arterias, con lo cual puedes controlar la cantidad de oxigenación. Esta es una fotografía de microscopía electrónica del libro de Rodin, donde podéis observar una célula endotelial. Esto sería la luz del capilar, un glóbulo rojo le vendría justito pasar, y aquí tenéis el borde de una célula alveolar de tipo 1, y fijaros el tamaño que quedaría separando lo que es la sangre del aire. Es extremadamente delgado. En este ejemplo que nos han ampliado aquí está limitado a 0,2 micras. Quizás sea extremo, pero desde luego no es mucho más en general. Unas últimas palabras para la pleura. Es la capa que reviste los pulmones. La pleura está formada por un mesotelio
que es como se llaman los epitelios planos monostratificados que recubren las cavidades internas, y por debajo pues nos encontramos una fina capa de tejido conjuntivo denso con algo de elastina. Hay que distinguir entre lo que es una pleura visceral y la pleura parietal. La pleura visceral es la que rodea los pulmones, la pleura parietal es la que se encuentra por debajo de las costillas. Aunque esta es una cavidad muy estrecha, hay un líquido entre ellas que permite el deslizamiento entre las superficies. Si os fijáis, estas células también tienen esos granitos lipídicos que hemos visto antes, con lo cual también forman una especie de surfactante que permite el deslizamiento fácil de los pulmones dentro de la cavidad torácica. Bueno, esto es todo.